días. Doy la bienven- Buenos días a todos. Doy la bienvenida a este nuevo espacio de defensa de tesis doctoral. En este caso, va a defender su tesis la doctoranda Laura Grosklaus. Quien les habla, María Gracia Cenigiani, hoy en mi carácter de secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, voy a presidir este acto académico. Nos reunimos hoy virtualmente para presenciar el trabajo que está plasmado en la tesis titulada Las representaciones sociales sobre el componente forestal de los campesinos del sudeste de la provincia de Chaco. Esta tesis se da en el marco del doctorado de Ciencias y Tecnologías Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quiero nombrar a los miembros del jurado que hoy nos acompañan: la doctora Carla Rueda, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora asistente del CONICET, docente de nuestra facultad, de nuestra casa de estudios, con un extenso trabajo y experiencia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, centrado en temas como ecología, conservación, sistemas productivos campesinos y la apropiación humana de la productividad en el Chaco Seco. Aporta una perspectiva indispensable en las ciencias ambientales y el vínculo con las comunidades. El doctor Juan Álvarez, es doctor en ciencias biológicas, profesor en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, investigador adjunto del CONICET en el IANIGLA, con un expertise en ecología forestal, manejo y regeneración del bosque nativo, particularmente en regiones áridas como es el monte. Su enfoque en la interacción entre el uso productivo, la conservación, seguramente aporta una mirada ecológica importante en el componente forestal al que hoy hace referencia esta tesis. El tercer miembro del jurado, el doctor Sebastián Valverde, doctor de la Universidad de Buenos Aires, orientación en antropología, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET. Su trayectoria en antropología rural, relaciones interétnicas y estudios sobre territorios y movilizaciones indígenas y campesinas de la Patagonia proporcionará seguramente un marco teórico y metodológico para el análisis de estas representaciones sociales. Presentados los miembros del jurado, quienes hoy les toca hacer el trabajo no menos importante, como es la evaluación de esta tesis. También quiero presentar y reconocer la labor guía que seguramente han realizado el comité de tesis, conformado por la directora de tesis, la doctora Miriam Ayala, y el codirector de esta tesis, el doctor Miguel Braciol, con un acompañamiento a Laura, seguramente en el camino de desarrollo de su tesis, aportando experiencias, críticas, todo para mejorar este trabajo que hoy se encuentra en su etapa final. Quiero agradecer el trabajo también del equipo de secretarias del posgrado, de nuestro posgrado, que sin ellas hoy no pudiéramos, digamos, estar haciendo o desarrollando este espacio tan importante como es una defensa de tesis doctoral. Antes de darle la palabra a la doctoranda para que desarrolle y presente su defensa, describo brevemente la dinámica que vamos a realizar. A continuación de mis palabras, Laura tendrá 45 minutos para su presentación. Una vez que finalice este espacio, se abre un espacio de consultas, preguntas, recomendaciones, sugerencias por parte del jurado. Y una vez concluida este espacio, se hará una pausa para que el jurado pase a un espacio virtual paralelo a donde vaya a deliberar sobre la evaluación y, bueno, obviamente la asignación de una nota a esta defensa de tesis. Una vez que el jurado regresa al aula, vamos a proseguir con la lectura del acta para luego finalmente dar por concluido este acto académico. Agradezco desde este momento a todos los presentes que estén hoy en este espacio y sin más demoras doy la palabra a Laura para que presente su trabajo. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla.
¿Se ve bien? Eh, Sí, Laura, se ve bien. bueno, buenos días nuevamente. Como ya dijeron, mi nombre es Laura Grosclaus y vengo a presentar esta tesis que tiene como nombre Las representaciones sociales sobre el componente forestal de los campesinos del sudoeste de la provincia del Chaco. La directora de la tesis es la doctora Miriam Ayala y el codirector es el doctor Miguel Graciolo. Para empezar con la fundamentación del problema, acá coloqué una imagen del área de estudio aproximada, que podemos ver es una de las primeras que aparece en Google Earth y de 1984, y podemos ver que esta ya era una zona agrícola desde hace mucho tiempo, como vamos a ver más adelante, pero que el avance de la frontera agrícola en esta zona ha sido muy, muy agresivo. Entonces, otra cosa que también se nota, o notamos en el territorio, es que en realidad los bosques remanentes quedan mayormente en predios de campesinos. Por lo tanto, es importante conocer la forma de pensar o de percibir al bosque nativo, y en este caso va a ser más amplio el componente forestal, porque de acuerdo a la forma en que las personas lo perciban, va a ser la forma en que lo utilicen y las actividades que realicen. Entonces, por lo tanto, el problema es el desconocimiento de las representaciones sociales sobre el componente forestal que tienen los campesinos de la zona del sudeste de la provincia del Chaco. Entonces, para trabajar la tesis se realizaron dos preguntas de investigación. En primer lugar, ¿qué representaciones sociales tienen los campesinos sobre el componente forestal? Y en segundo lugar, ¿qué factores históricos, sociales y económicos influyeron en su configuración? De acá sale una aclaración importante, que es que usamos preguntas de investigación y no hipótesis, porque el enfoque epistemológico de las representaciones sociales privilegia la exploración del sentido y también esto favorece, digamos, la emergencia a veces de significados o representaciones que no estaban previstas anteriormente. Y esto es muy difícil lograr con una hipótesis rígida. Por eso trabajamos con preguntas de investigación. Y otra cuestión a aclarar es que las representaciones sociales, ya vamos a ver un poco más adelante también, van a surgir de la interacción entre determinados sujetos respecto de un objeto, y esto se da siempre en un contexto específico. Los objetivos de la tesis son los siguientes. El objetivo general es caracterizar las representaciones sociales de los campesinos del sudeste de la provincia del Chaco sobre el componente forestal. Y los objetivos específicos son dos. Primero, identificar las representaciones sociales presentes entre los campesinos del sudeste de la provincia del Chaco sobre el componente forestal mediante la generación de tipologías. Y el segundo objetivo específico es describir las representaciones sociales a través de su campo de información y de sus dimensiones. Pasando al marco teórico, entonces, ¿por qué se selecciona la teoría de las representaciones sociales? Esta es una teoría desarrollada por Moscovici, que tiene como principales referentes a Moscovici, Jodelet y Abric. Y esta teoría estudia la construcción social y también la circulación del conocimiento del sentido común, y va a explicar cómo los factores culturales y sociales determinan la manera de pensar de los individuos. Y esto es importante porque este conocimiento elaborado socialmente va a ser guía para la acción. Entonces podemos resumir que las representaciones sociales tienen cuatro funciones principales. Las funciones del saber, porque van a permitir entender y explicar la realidad. También tiene funciones identitarias, porque van a definir la pertenencia a un determinado grupo que tenga las mismas representaciones que ellos. También tiene funciones de orientación, porque va a conducir a los comportamientos y las prácticas, y una función justificadora, porque una vez que uno realiza una acción, la justifica en función de la representación que tiene. Podemos decir entonces que los discursos y las prácticas pueden ser como este iceberg
que es lo que nosotros vemos en la superficie, y esta teoría de las representaciones sociales nos va a permitir investigar qué procesos se dieron bajo esa superficie, en qué contexto, para que ocurran. Como se mencionó anteriormente, entonces, esta representación se va a dar siempre en la relación entre un sujeto y un objeto. En este caso, el sujeto de la representación va a ser el campesino chaqueño, específicamente el campesino del sudoeste de la provincia del Chaco, y podemos decir respecto a la categoría campesino, que es una categoría muy heterogénea, también que puede ser tanto una categoría de análisis científico como también una identidad social, eh, y también que tienen características claves. En primer lugar, los campesinos dependen del trabajo familiar y tienen una lógica de subsistencia. Además, tienen una identidad territorial y un vínculo simbólico con la tierra muy fuerte, y una característica que no es propia de los campesinos, pero que la viven, es la invisibilización histórica en las políticas públicas. Respecto del objeto de la representación, va a ser llamado en esta tesis componente forestal. ¿Por qué? Porque vieron cómo el avance de la frontera agrícola deja escasos bosques nativos, y por lo tanto para trabajar con los campesinos incluimos todos los sistemas que puedan comprender árboles: los bosques nativos, los bosques implantados, los árboles fuera del bosque, sus usos madereros y no madereros, y también los servicios ecosistémicos asociados. El bosque mismo que está en esta zona es el bosque de los Tres Quebrachos. Podemos ver que nos situamos en lo que sería el Chaco seco. Más específicamente, si vemos esta clasificación que hicieron Morelo y Adamoli en el 74, ellos clasificaban esta zona como la dorsal agrícola del subhúmedo, y más concretamente es el área de influencia de la agencia la agencia de extensión de INTA Las Breñas, que comprende los departamentos Belgrano, Chacabuco y 9 de Julio, y sus ciudades cabeceras son Corzuela, Las Breñas y Charata. Esta fotografía muestra lo que en la tesis la mayoría de los productores se refería como un bosque en estado regular, que es una percepción. Esa descripción está desde el punto de vista de su percepción, no es una descripción técnica en sí, pero que la describen de esta manera: son bosques con escasos individuos arbóreos, mayormente son o muy jóvenes o sobremaduros, y una abundancia de arbustos. Mencionábamos entonces que la representación se da entre un sujeto y un objeto, pero siempre dentro de un contexto específico. Y podemos remitirnos a que la población del Chaco se inicia a fines del siglo XIX, y hasta 1930 hay un ciclo productivo que se llama el ciclo forestal, que si bien se trabajaba en esta zona, la gente que venía eran jornaleros mayormente, o trabajadores de obrajes que se volvían a sus lugares de origen. La verdadera población de la zona se da a partir de 1930, con una política muy importante del gobierno nacional, donde recibe inmigrantes europeos, especialmente Europa del Este, y les entrega entre 50 y 150 hectáreas en propiedad en toda esta zona del Chaco, con la condición de que ellos vayan limpiando el monte nativo para producir algodón. Acá en la imagen de arriba vemos una familia alemana que vino a poblar justamente en esta época la zona rural del departamento 9 de Julio. Una situación que se da entonces es que los dueños de la tierra eran extranjeros. Entonces, en principio, no conocían mayormente el idioma, y menos conocían los usos, ni los nombres de las especies forestales ni de los componentes del bosque nativo. Entonces, ellos cuentan que venían incluso con sus semillas de la huerta y con todas sus cosas, y de esa manera vivían. Y en cambio, los jornaleros que ellos contrataban, que era gente que venía de la zona del Impenetrable o de Santiago del Estero, eran quienes conocían este bosque nativo y cómo se utilizaba.
y por lo tanto pasó a considerarse que el que comía un producto del bosque o el que usaba de remedio algo del bosque nativo estaba usando conocimiento de pobre. Luego, por la crisis del algodón, pasamos a una segunda etapa, un siguiente ciclo productivo que se va a llamar el ciclo de la diversificación agrícola. En esta etapa ingresan entonces a esta zona dorsal agrícola subhúmeda distintos cultivos como el girasol, el maíz, el sorgo, el trigo, eh, pero que ya vienen de la mano de los pools de siembra. Es el primer lugar donde avanza la frontera agrícola luego de la pampa húmeda. Y en esta situación, los dueños del campo tenían dos opciones. Algunos se pudieron adaptar y los que no se pudieron adaptar al sistema de ser productores y empresarios a la vez, fueron abandonando las zonas rurales. Eh, También otra cuestión importante en esta época es que hay una campaña, una propaganda agriculturizante, como se llamó en la tesis, que es muy importante, baja desde el gobierno nacional a través de todas sus instituciones, entre ellos las instituciones educativas y el INTA. Y luego, a partir de 1985 y hasta la actualidad, entramos en otro ciclo que lo llamamos ciclo tecnoproductivo. En este ciclo ya casi no se necesita mano de obra de la gente porque tenemos grandes maquinarias, incluso aviones, drones actualmente, y un paquete tecnológico de semillas y productos agroquímicos que básicamente elimina la necesidad de las personas en el campo. Esto también produjo una migración masiva de las zonas rurales hacia las ciudades y por lo tanto los campesinos que están quedando ahora mismo en la zona rural son personas justamente que tienen un arraigo muy fuerte con el territorio. Volvemos a destacar entonces que esta representación que vamos a interpretar surge de esta relación entre el sujeto y el objeto dentro de un contexto determinado. Por eso en la metodología, cuando queremos entender estas representaciones, primero definimos bien quiénes eran nuestros sujetos, los campesinos del sudoeste de la provincia del Chaco. Se definió a través de instrumentos de recolección de datos, tales como entrevistas semiestructuradas, observación, revisión bibliográfica, entrevistas a referentes locales y también a un historiador. Se definió entonces cuál es la fuerza de trabajo, la tenencia de tierra, el equipamiento y la maquinaria con la que cuentan y su relación con el mercado. Respecto al contexto, lo que comentábamos anteriormente, que es una zona poblada por inmigrantes, que fue una de las primeras zonas de avance de los pools de siembra y que actualmente nos encontramos en el ciclo tecnoproductivo. Y respecto al objeto, que es el componente forestal, vimos que está compuesto por el bosque de los Tres Quebrachos, que ha sido básicamente diezmado, y también el que queda está en un estado de degradación muy importante. También entonces incluimos a los árboles fuera del bosque, a las forestaciones, los productos madereros y no madereros y los servicios ecosistémicos. Y destaco que hasta el momento en que se terminó el análisis de esta tesis, toda esta zona estaba incluida en la zona verde, categorizada verde en el ordenamiento territorial. Luego entonces se pasa a el análisis de la representación social misma y se trabajó primeramente con el enfoque procesual, para tratar de cumplir con el objetivo 1, que era identificar las representaciones sociales, y luego el objetivo específico 2, que era describir estas representaciones sociales. Los instrumentos de recolección de datos dentro del enfoque procesual fueron las evocaciones ante distintas imágenes que se presentó a los sujetos que participaron. También se le pidió que nombren especies que consideren nativas y que comenten características positivas y negativas del árbol en los distintos sistemas. Toda esta información se analizó a través de Iramutec y también con Excel, y el análisis de estas salidas se realizó con la técnica de análisis de contenido. En esta técnica de análisis de contenido lo que se relaciona es todo este discurso que conseguimos con los factores externos, y de ahí se genera primeramente una
codificación, que va a ser a través de grupos semánticos, y luego una clasificación, que esa clasificación van a ser las tipologías. Ahí, cuando se llega a las tipologías, se completa el primer objetivo de identificación de las representaciones sociales y se inicia el desarrollo del segundo objetivo, que es la descripción, que se realiza a través de la descripción del campo de información y también la objetivación y el anclaje que realizan, que son las dimensiones de la representación. Una vez que se realizan estos dos objetivos, entonces se pasa a una triangulación teórica, en donde también analizamos en función del enfoque estructural estas representaciones. El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la elección de grupos sucesivos en bloques que se analizaron en Excel, y se usó la metodología de curvas que recomienda Abric y Vergés para identificar el núcleo, la periferia, los elementos menos representativos y también los elementos con visiones contrapuestas o conflictivas. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender de la representación social no solo qué piensan las personas, cómo y por qué del enfoque procesual, sino además qué lugar ocupan esas ideas y esos pensamientos en la estructura de la representación. Y así consideramos que se caracterizó la representación social de los campesinos del sudeste de la provincia del Chaco respecto del componente forestal. Entrando a los resultados entonces, el primer resultado que se obtuvo fue la caracterización de los sujetos. En esta diapositiva se puede observar en color negro las características de los campesinos de esta zona, y en color gris toda la bibliografía que respalda que esta es una característica perteneciente a los campesinos. Entonces podemos decir que en primer lugar, los campesinos del sudeste de Chaco, ellos, su fuerza de trabajo va a provenir del grupo familiar, aunque también gestionan ingresos extraprediales. En segundo lugar, hay muchas formas de ocupación de tierras, desde propietarios a ocupantes legales, pero son ellos quienes tienen el control efectivo sobre el uso de la tierra. En tercer lugar, vemos que cuentan con un equipo de trabajo que es anticuado, pero que es propio de la familia. En cuarto lugar, que la producción está orientada a la subsistencia o al consumo familiar, y van a comercializar los excedentes para conseguir productos o servicios que la familia necesite. Y por último, que poseen un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad local y al territorio. Pasando ya entonces a el análisis o la búsqueda de la identificación de las representaciones sociales, se trabajó primero con las evocaciones libres que habíamos comentado anteriormente, y se realizó una triangulación metodológica a través de distintas salidas de información que tiene el programa Iramutec. En primer lugar, vemos acá las nubes de palabras, en donde las palabras que tienen mayor frecuencia van hacia el centro del gráfico, y las palabras que tienen menor frecuencia se van acomodando en menor tamaño y hacia los costados, la periferia. Otro análisis que se realizó fue el análisis de similitud. Este análisis de similitud se basa en la teoría de grafos, y en este caso lo que analiza es el contenido de todas las ideas y las palabras que se mencionan, sin analizar quiénes son ni las características de quienes las dicen. Y lo que obtenemos es un gráfico que se llama árbol máximo, donde cuanto mayor sea el grosor de la línea, mayor es la relación entre las palabras que está conectando. Otro análisis que se realizó fue el análisis de clasificación jerárquica descendente. Este es un análisis que fue hecho por Reinert, y donde hace un análisis de matriz, en donde va a identificar de todo el universo de vocablos que la gente utiliza para referirse al componente forestal, determina mundos lexicales. Y estos mundos lexicales van a ser todo el conjunto de palabras que cierto grupo usa para referirse al componente forestal. Entonces,
donde aparece, por ejemplo, la clase 1 y todas estas palabras que aparecen en rojo son el mundo lexical que utiliza este grupo, ¿sí? Y puede ver también las diferencias, similitudes y diferencias entre los mundos lexicales que utilizan distintos grupos. A partir de la clasificación jerárquica descendente, se puede hacer el análisis factorial de correspondencia, que en este caso sí es un análisis estadístico, donde va a relacionar estos mundos lexicales con las características socioeconómicas o sea, las variables socioeconómicas que se relevó en el grupo. En este caso, nosotros preguntamos a la gente eh, cuál era su edad, su sexo, su estado civil, su nivel de educativo y también la asociación a la que pertenecían. Y la gráfica que sale es similar, un eje de coordenadas con los distintos colores de los distintos mundos lexicales y este se complementa con otra imagen en que muestra la misma posición con el mismo tipo de color las variables que son más representativas. Entonces, variables, las palabras, perdón, que se ven que son bien distinguibles, con un tamaño más grande, son palabras que tienen significancia estadística con la variable que tiene asociada. En el gráfico que se corresponde a por ejemplo, se pueden ver bien acá las palabras como Algarrobo, Cardo, Guayacán. Estas palabras están fuertemente relacionadas con la gente que pertenece a la Asociación de Pampa y Paraguazú. Otra cosa que podemos ver es cuando están en distintos cuadrantes, las ideas son opuestas, los grupos que están relacionados tienen sus mundos lexicales más relación entre sí y cuanto más se alejan del eje de coordenadas, estas palabras tienen mayor fuerza de relación entre ellas. Estos son los análisis que se habían realizado con Iramotec. Luego, como mencionamos anteriormente, a través del análisis de contenido, se hizo una codificación a través de los grupos semánticos y una clasificación, que esa clasificación fue la tipología. Se utilizaron términos para estas tipologías que utilizan Bello Benavides y también Ayala y se adaptaron las últimas dos tipologías, términos utilizados por Bello Benavides, pero en función de la información que se obtuvo en este relevamiento. Entonces, el primer tipo se llamó de representación social desfasada, porque estas personas, los sujetos, al confrontarse con el componente forestal, ellos ven verde, ven monte, ven planta, ven naturaleza o árbol, no hay palabras específicas ni conocimiento, no tienen un conocimiento actualizado de cómo está compuesto ni para qué sirve el componente forestal. Pero además de estas palabras, ellos también mencionan emociones positivas, como lindo, vida, paz, tranquilidad. Y todo esto todo este conjunto de características es el que se incluyó dentro de la representación social desfasada. El siguiente tipo es la representación social ambientalista. Estos sujetos, al ser confrontados ante el componente forestal, ellos ven sombra, ven aire puro, fresco, ven refugio para los animales, diversidad. Entonces ellos están haciendo alusión a los servicios ecosistémicos, no solo en beneficio de las personas, sino en beneficio general del ambiente, de los animales. Por eso se lo llamó representación social ambientalista. El tercer grupo o tipología se corresponde o se nombró como representación social antropocéntrica utilitarista para cambio de uso o agricultura. Estas personas, cuando se los confronta con el componente forestal, ellos dicen que ven un lugar que es sucio, que es feo, que hay que deforestar, es un lugar destruido y ellos lo asocian con la pobreza y el miedo y la desolación. Entonces, tienen emociones muy negativas respecto del componente forestal. Y el último grupo, que esta tipología se denominó como representación social antropocéntrica utilitarista, pero de los usos madereros y no madereros,
En este grupo ellos hacen referencias a especies vegetales nativas y también mencionan sus usos, tanto madereros como no madereros. Por ejemplo, ellos dicen que ven algarrobo y el algarrobo te da madera y te da chauchas, que es alimento. O también ellos ven quebracho y cuando ven quebracho ellos ven poste y ven carbón. Entonces, tienen más conocimiento sobre el componente forestal, pero le dan importancia en función al uso que le pueden dar. Con estas tipologías se completó el primer objetivo, que era el de la identificación de las representaciones sociales. Luego entonces pasamos al segundo objetivo, que era la descripción. Y se describen a través, dijimos, del campo de información en primer lugar, que es toda la información que está circulando en el grupo social respecto al componente forestal. Podemos verlo, por ejemplo, acá en esta nube de palabras, donde se está haciendo mención a las distintas características que ellos ven. También notamos que la mayoría de las palabras son palabras muy generales para referirse al componente forestal, mostrando la predominancia de la tipología de representación social desfasada. Pero también para el análisis se usó el campo de información de la evocación sobre la imagen de la topadora cuando está tirando al árbol y también del campo sembrado, porque así como manifiestan Moscovici y Jodelet, se puede utilizar este, aspectos que no están directamente relacionados con el objeto de la representación, pero que los sujetos los utilizan para comprender y para elaborar la imagen del objeto. Y como vimos en la historia de esta zona, estas cuestiones de el campo y el bosque nativo y la necesidad de eliminar bosque nativo para hacer campo están inherentemente asociadas. Entonces pasamos a explicar un poco las dimensiones de las representaciones sociales. Cuando hablamos de la representación social desfasada, dijimos que en la dimensión tenemos dos procesos, la objetivación y el anclaje. En la objetivación, la gente selecciona información que está circulando y de esa información que selecciona va a generar una imagen de qué es el objeto con el que está tratando y luego esa imagen la va a hacer parte del resto de sus conocimientos y la va a manifestar a través de sus discursos y sus acciones, que esa ya sería la parte del anclaje. Entonces, en la representación social desfasada, cuando se les preguntaba qué especies nativas podían mencionar, ellos mencionaban pino, paraíso, gatón panic, alfalfa, todas especies que no son nativas de esta zona, o si no decían palabras como grande, verde, alto, árbol. Entonces vemos que la imagen es muy superficial, pero que también, como dijimos anteriormente, la asociaban con emociones positivas y decían, debe estar ahí por algo. Entonces, ¿cómo se ve el anclaje? El anclaje se ve que tiene una toma de postura nula. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque en ninguna de sus manifestaciones, de sus discursos, ellos no ven ningún riesgo en que se termine eliminando el bosque nativo, excepto la tristeza de que se cambie ese ambiente que ellos conocían. Este, Pasando entonces a la tipología de representación social ambientalista, vemos que ellos seleccionan de toda la información que está circulando, cuando ven el componente forestal, ellos ven la sombra, el aire fresco, el oxígeno, ven todos los servicios ecosistémicos básicamente, y entonces, ¿cómo es su postura? Ellos tienen una postura pro conservación. Podemos decir entonces que en su anclaje ellos van a expresar que hay que dejar de eliminar el bosque, porque cuando se elimina el componente forestal, bueno, ellos no dicen componente forestal, ¿no es cierto? Cuando se eliminan los árboles del sistema, eso es lo que trae el cambio climático y que también hay que sembrar más árboles porque los árboles son los que nos dan bienestar. Luego, viene en contraste con lo anterior, los que tienen la representación social antropocéntrica utilitarista, que favorece el cambio de uso de suelo o la ganadería y la agricultura. Ellos cuando objetivan qué seleccionan de la información que está circulando,
ellos lo que ven es que hay muchas ramas, que hay espinas, que no tiene valor el monte en sí, sino lo que tiene valor es el suelo y que hay que deforestar necesariamente. Su imagen es negativa y ven al árbol dentro de los sistemas como un impedimento para el desarrollo. Eso se manifiesta en el anclaje porque su toma de postura es a favor de la deforestación. Ellos dicen, es necesario deforestar. Cuando se los confronta con, bueno, pero hay inundaciones, hay sequía, ellos dicen, siempre hubo inundaciones, siempre hubo sequías, pero hay que eliminar el bosque para hacer más campo, porque el campo es vida y el campo es desarrollo. Y por último, dentro de la representación social antropocéntrica utilitarista de los usos madereros y no madereros, la gente que tiene este tipo de representación, ellos de la información que está circulando, ellos eligen o seleccionan identificar bien las especies que están conformando, como mencionaba antes, ellos ven quebracho, que nos da carbón y nos da poste, ven este otro árbol me da madera, este otro árbol me da alimento, el otro me sirve para medicina, el otro me va a dar carbón. Es el grupo que tiene mayor conocimiento sobre los usos que tiene el componente forestal. Entonces, su toma de postura es que hay que preservarlo por su utilidad. Pero también son conscientes del nivel de degradación que están teniendo los bosques nativos, y ellos dicen, la degradación es igual a pérdida de trabajo, nosotros seguimos utilizando el bosque nativo, se degrada más, se pierde más trabajo y ya termina en una situación en que ya no tiene valor. Entonces, ellos dicen que la degradación del bosque es lo que autoriza o hace válido el cambio de uso a hacerlo campo, porque ya no tiene un uso para las personas. Y lo que sí dicen y manifiestan es que esto se podría haber evitado, pero hace mucho tiempo antes de que llegue a este estado. Eh, entonces, luego de la descripción de las representaciones, se hizo, como mencionamos anteriormente también, una triangulación teórica en donde también se analizó la representación social a través de la escuela estructural y a través del método de curvas. Y ahí pudimos identificar elementos que son pertenecientes al núcleo, elementos que son visiones opuestas o posibles fuentes de conflicto, elementos de la representación que no son tan representativos o no son de interés para la mayoría del grupo, y también elementos periféricos. De acá hay que destacar entonces que ninguna actividad que se haga de extensión puede ir en contra de las ideas que se tienen respecto en el núcleo de la estructura de la representación, pero que estas ideas que están en la periferia eh, sí pueden llegar a ser modificadas porque la periferia defiende el núcleo, pero también es la parte que se adapta a la nueva información. Entonces, una vez que pudimos ver, como dijimos, qué piensan y cómo piensan y por qué piensan de esta forma o tienen estas representaciones, y también cómo están estructurados, dijimos, con eso entonces se llegó a la caracterización de las representaciones sociales de los campesinos del sudoeste. Como conclusiones principales, entonces, podemos decir que coexisten 4 tipos de representaciones sociales. Tenemos representaciones sociales desfasadas, ambientalistas, eh, representaciones antropocéntricas utilitaristas para el cambio de uso de suelo y agricultura, y representaciones sociales utilitaristas, perdón, antropocéntricas utilitaristas de los usos madereros y no madereros, y predominan las representaciones desfasadas. Esto evidencia un vacío importante en el conocimiento técnico y también nos muestra cómo los factores históricos y sociales fueron claves en el estado de las representaciones que encontramos actualmente. La misma idea inicial de venir a poblar la zona y eliminar el bosque nativo para hacer agricultura es la idea que se sigue manifestando en los discursos, y también, así también como la propaganda agriculturizante que vino después con el ciclo
con el ciclo a partir de la diversificación agrícola. El aporte es teórico-metodológico de integrar la teoría de las representaciones sociales a la interpretación de los campesinos sobre el componente forestal, y también a partir de esta tesis surgieron varios artículos publicados en distintas revistas, en uno de los cuales se hace un seguimiento eh, del impacto de las actividades de extensión que se hicieron en función de las recomendaciones de la tesis. Y por lo tanto, las implicaciones y recomendaciones que podemos mencionar son que para trabajar con la gente en esta zona, dado esta tipología de representación social desfasada, un primer paso tendría que ser hacer una capacitación técnica y lograr que la gente conozca y valore nuevamente el componente forestal. También esta actividad tiene que hacerse con participación comunitaria, y que sería importante el diseño de las estrategias de extensión, así como de las políticas, que sean diferenciadas en función de los distintos tipos de representación que encontramos. Como futuros estudios, se podría sugerir hacer estudios longitudinales de estos tipos de intervención diferenciada, o también analizar las representaciones sociales de otras categorías que no sean campesinos en la misma zona, o de campesinos en distintas zonas geográficas de Argentina o de Chaco, por ejemplo. Estas fotografías son parte de las actividades que comenté, están en una de las publicaciones que quedan a disposición. Así que muchas gracias por su atención. Especialmente quiero agradecer al INTA por financiar el trabajo, a la Agencia de Extensión Rural de Las Breñas y a los extensionistas por el acompañamiento, por la buena disposición, y especialmente a todos los campesinos que me recibieron, que me trataron muy bien y compartieron conmigo sus experiencias y sus intereses. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Muy clara tu presentación. Vamos a pasar, vamos a abrir el espacio de preguntas. Le damos la palabra a los miembros del jurado, quien quiera comenzar. Hola, ¿se escucha bien? Hola. Sí, se escucha. Sí, Se Sí, escucha. yo preferiría dejarle la palabra primero a los otros miembros porque, bueno, soy más por ahí el que tiene más una formación social, me parece, mientras el resto me parece que tiene una impronta más forestal, ¿no es cierto? ok. Bueno, empiezo yo entonces a hacer algunos comentarios, más que nada. Gracias, Laura. Y bueno, quiero también felicitar un poco al equipo, ¿no? Completo de dirección. Em, y bueno, son trabajos muy grandes, de mucho trabajo de campo y también algún trabajo de gabinete interesante. Eh, pasé por varias sensaciones al corregirla, al leer un poco el manuscrito. Eh, Me interesó bastante el tema, porque bueno, es difícil a veces entender qué está pensando la gente que vive en el bosque cuando uno va a estos sitios a trabajar, ¿no? En cualquier aspecto relacionado con eh, temas biológicos, ecológicos en general, y por supuesto también si quiere hacer una valoración económica, que es un poco la finalidad que tenemos también en nuestro sitio de trabajo. Em, y a mí, eh, por ahí me surgen algunas cuestiones que me interesaría preguntarle a Laura. Vos comentaste recién que la zona o el sitio de trabajo es una zona verde de OTBN, o sea, es un sitio que está o predestinado al cambio de uso del suelo o ya está con un cambio de uso del suelo
fuerte, por lo menos en en el ordenamiento que tienen esas regiones forestales. Em, y lo que te quería preguntar entonces es, en esa eh, representación que tienen las personas con respecto al componente forestal, eh, vos te encontraste ahí con justamente eh, una forma de entender al bosque en un sitio que justamente está o con una muy alta actividad sobre los árboles y los productos forestales, eh, o ya hay un cambio de uso del suelo, o sea, ya hay una degradación. Entonces la pregunta apuntaba a cómo pensás que estas representaciones eh, pueden ser utilizadas, un poco lo comentaste al final, ¿no? En otros sistemas que posiblemente los campesinos convivan con un sistema menos antropizado, menos degradado. eh, ¿Cómo te serviría a vos esta herramienta que construiste para poder hacer estos análisis eh, pensando en eh, poder rescatar esos elementos periféricos que comentaste al final? Esa sería como una primera pregunta y después ya te hago otra más. Bueno, si entiendo bien tu pregunta, te estás refiriendo a los elementos periféricos, pero en otros grupos sociales, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, Sí, sí, sí. Bueno, en principio la idea de encontrar los elementos periféricos es porque dentro de lo que es la representación social de su estructura hay una parte que es eh, muy dura, el conocimiento duro de la gente que no lo va a querer cambiar, que no va a aceptar ningún tipo de objeción ni modificación y hay otra parte que es, si bien este grupo de ideas protege, digamos, este núcleo, también acepta nuevas ideas. Y cuando nosotros encontramos cuáles son las ideas periféricas, entonces lo que podemos hacer es trabajar con ese grupo de ideas como en el caso que vieron de esta tesis, una de las ideas periféricas era la palabra lindo. Entonces, por eso se trabajó en conjunto con una asociación en que organicemos un sendero interpretativo. Ellos eligieron qué especies ponerles nombre, aprendieron los nombres, aprendieron los usos, practicaron decirlo. Entonces, hicieron toda una actividad, o sea, toda la actividad se genera en función de esa idea lindo, que es la que dispara hacia qué tipo de actividad tengo que enfocarme. En otro grupo, quizá que sea un grupo que conoce más sobre el bosque nativo o sobre los usos silvopastoriles, quizá podría trabajar sobre manejo de los renovables o quizá podría trabajar sobre elaboración de algún producto alimenticio o farmacéutico o recuperar algún servicio ecosistémico que nos demos cuenta de repente que se están modificando, se están degradando los bosques y por lo tanto tenemos que recuperar ciertos servicios que perdimos, pero eso es lo que tendría que ir saltándome en las ideas periféricas. Bueno, ahí va mi otra consulta, que era si si habías detectado em, alguna práctica de regeneración del bosque, prácticas para poder restaurar el sistema. O sea, hay sitios donde las personas tienen visualizado o perciben que debería específicamente haber un mayor control del uso ganadero, por ejemplo, o una implantación de plantines, o si la sugerencia de realizar algunos viveros en el campo, viveros domésticos para producir plantas y esas llevarlas. ¿Qué rescataste en las consultas que hiciste con respecto a este tema? Porque eso me parece interesante para ver a futuro cómo manejar mejor estos sistemas, ¿no? Bueno, justamente a mí me llamó la atención eso, digamos, porque de las distintas promociones, por ahí para contar un poco lo anecdótico, es que cuando se empezó a hacer el primer relevamiento que comento de las 60 personas que íbamos casa por casa,
que también participamos en observación participante en otras capacitaciones y había un grupo de extensionistas que hablaban mucho sobre los cultivos orgánicos y sobre la importancia del bosque para cuidar el ambiente, sobre el cambio climático, por los contenidos a veces que los proyectos te piden, tenés que hablar sobre cambio climático, sobre restauración y después de terminar las charlas y decían, bueno, ¿qué quieren hacer? O sea, ¿qué hacemos en este proyecto? La gente decía, bueno, queremos comprar equipos para siembra directa de algodón. Entonces, digamos, como que toda la charla que se dio no prendían la gente y se iban a un lugar, nos íbamos a otro lugar, íbamos a otro lugar y el discurso era el mismo. Entonces, yo trabajé anteriormente con otros grupos campesinos, donde ahí mismo en Santiago del Estero, en Salta, en Formosa, también ahora, o en el Impenetrable mismo de acá de Chaco, la gente ante un avance sobre el ambiente reacciona fuertemente, digamos, como en defensa del bosque, movimientos campesinos hay muy reconocidos, y sin embargo en esta zona, ellos cuando se le preguntaba, vos cómo querrías estar en unos años, ellos miran porque están muy atomizados los campesinos actualmente, si se recuerda la imagen primera que mostré, están muy atomizados y en uno de los casos entra justamente una camioneta 4x4 llevando un mosquito y él dice, yo quiero estar así, pero él tiene 50 hectáreas y entonces él nunca va a poder estar así porque el sistema no se lo va a permitir. Entonces, ese es el tipo de ideas que circulan acá y que por eso me llamó la atención la teoría de las representaciones sociales, para tratar de entender por qué era tan distinto y no se encontraron iniciativas de restauración, ni de mejora, ni de minimizar, todo lo contrario, avanzar sobre el bosque nativo y y bueno, eso me pareció muy llamativo. La propaganda agriculturizante fue muy fuerte en esta zona y por eso es que la recomendación es, antes de trabajar con cualquier grupo, primero hacerles conocer en qué consiste el bosque nativo, qué especies están, para qué nos sirve. Aún en este estado de degradación tiene uso, es importante, porque es importante volver a incorporar árboles en el sistema, aunque sea alrededor de la casa, porque a veces ni esos árboles los dejan. El árbol me ensuciaba, dice, y lo saqué. ¿Y qué era? Era un mistol. ¿No comiste nunca el mistol? No, no lo comí, hacía mugre. Entonces, esa, digamos, es el tipo de ideas en esta zona. O sea, mucho trabajo en educación ambiental. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimo trabajo hace falta. Sin ese trabajo, cualquier otro trabajo que se haga no va a perdurar, no va a recibir interés por parte de la gente. Ok. Bien, gracias por las preguntas y las respuestas de Laura. Quien quiera proseguir, que tome la palabra. Perdón, sigo yo porque se me cortó la última parte del doctor Álvarez. Sí, por favor, Carlos, cuando quieres. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, bueno, en primer lugar, realmente esta tesis creo que es, desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, es muy buena. Creo que aporta otra visión híbrida, ¿no? Intenta hacer otro aporte desde lo que es eh, hacer una red, mirar los problemas socioecológicos de distintas áreas del conocimiento y creo que eso es lo bueno hacia donde hay que ir porque el estudio de los sistemas socioecológicos es complejo y necesita de esta hibridación de áreas de conocimiento. No se puede ir desde una sola área del conocimiento a abarcar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante el aporte. Em, con respecto
Bueno, a la evolución de la tesis, he visto que yo tuve oportunidad de revisarlo 3 veces. Creo que lo único que tendría en este momento para preguntarte, Laura, es ¿cómo crees vos que este aporte a la comunidad científica en un formato de trabajo científico como es una tesis eh, puede ser? eh, Concretamente es, ¿cuál crees vos que es el aporte desde lo metodológico, si es escalable para alguien que después quiere tomar esta área del conocimiento y replicar o aplicar desde aquí a problemas similares? Porque ecosistemas en general en Argentina, el Gran Chaco es un ecosistema muy importante y grande. Y después, ese mismo aporte, ¿cómo lo ves factible de ser consumidos en planes, programas y políticas, que en definitiva uno genera conocimiento con ese fin, ¿no? De aportar para resolver el problema que plantea la tesis? Eh, bueno, en principio yo considero que la metodología en sí es sencilla. Los tipos de relevamiento que se hacen, incluso el software con el que se trabajó es sumamente amigable. Este, entonces, si bien a mí personalmente me llevó tiempo desarrollar la metodología, una vez que ya está, es sencilla y puede replicarse en otros grupos campesinos, en otros lugares de Chaco, o puede replicarse también en otros grupos que no sean campesinos, para ver, digamos, hay un trabajo muy interesante que hicieron en San Juan, no recuerdo ahora mismo el apellido del investigador, pero que confronta distintas ideas de los distintos sectores, y un trabajo, perdón, Tapela, que es el que hizo ese trabajo, un trabajo al estilo de Tapela, pero desde el punto de vista de las representaciones sociales, podría hacerse también en este mismo ambiente, o extenderse a otras regiones. Eso considero que sí, porque la metodología de vuelta es sencilla, y el software es muy amigable. Por otro lado, identificar que a veces en un grupo que parece que todos piensan igual o que todos están de acuerdo, surgen en realidad y hay tendencia a apropiarse de las ideas de distinta manera. Es interesante porque entonces se puede dirigir el tipo de extensión a las características propias del grupo, o sea, qué actividades le puede interesar más. Personalmente, yo si tuviera que hacer un trabajo de extensión, estaría en esta zona, como mencionaba en el trabajo, primero, como la mayoría es desfasado, primero hacer un trabajo de que vuelvan a conocer el bosque nativo y sus componentes, y a partir de ahí identificar de acuerdo a la superficie que tiene cada uno, que también son otras características, ver qué tipo de acciones pueden llevar adelante. En el caso que mostraba en la última diapositiva, en esta zona, por ejemplo, una de las cosas que aceptaron con mucho gusto y muy buena disposición las personas fue hacer este sendero interpretativo. Participaron todos, participaron para buscar conocer los nombres de la especie. Nos paramos todos al lado de las plantas. Bueno, este es un quebracho, este es un algarrobo. Parece como una cosa un poco rara decirle a un campesino, pero eso fue lo que hicimos, y está después eso reflejado en distintas publicaciones. Y a partir de eso, ellos empezaron a conocer también los usos. En el caso de ellos que tienen bosques muy degradados, trabajamos con usos no madereros. Y ellos actualmente siguen realizando eso, ahora por cuestiones políticas que creo que todos conocemos, de que se han cortado la mayoría de los proyectos que financian este tipo de actividades. Se cortó un poco, pero la intención estaba yendo hacia que ese grupo quería hacer su sala de elaboración y habilitarlos, estaban capacitando incluso en bromatología y todo, para elaborar alimentos en base al bosque nativo. Entonces, ya incluso en ese trabajo
que es una publicación que está en la revista de Extensión de Córdoba, se midió un año después del trabajo y todas las ideas negativas que ellos habían dicho en un principio sobre el bosque nativo pasaron a expresar solamente ideas positivas y a mencionar usos. Entonces se ve que con una intervención este, eh, sería como dirigida a las necesidades de ellos y a las posibilidades, puede ir cambiando la representación en el tiempo. Por eso sería interesante trabajos longitudinales más extensos que un solo año, pero se van viendo resultados. No sé si con eso me respondí todo lo que preguntabas o habría falta alguna aclaración. Eh, Falta algo más conciso respecto al consumo de esta información ya en formato de políticas, pero bueno, más o menos me queda claro. Lo único que, nada, a modo de pregunta, después de una tesis siguen surgiendo. Lo que queda más firme son más preguntas es si realmente en un año se ven esos cambios, si qué grado de incertidumbre manejabas al principio en la caracterización inicial, ¿no? O sea, sabiendo que estos son sistemas inmensamente complejos, ¿no? Este, eso está bien. Me toca a mí, ¿no es cierto? Bueno, felicitar a la tesista por el trabajo, al equipo, el apoyo del equipo. La verdad que me parece muy buen trabajo. No es el trabajo típico antropológico, característico de la antropología, pero justamente creo que acá es una de las cosas que yo más rescato, porque creo que hay que salir de las propias fronteras disciplinares y pensar en otros formatos. Este sistema de árboles con las palabras más repetidas, de encuestas, creo que ayuda un montón también como una práctica para nuestra disciplina, complementada con otras técnicas, por ejemplo, el hacer entrevistas en profundidad o observación, si incluso uno pudiera estar conviviendo con un poblador y ver prácticas en relación al bosque. Em, Creo que esta tesis es un insumo, que era también la pregunta que había hecho la otra colega jurado. Es un insumo importante también para las políticas públicas y fundamental para que también en este contexto en que estamos, cada vez más complicado en términos de financiamiento, en términos de investigaciones, la pregunta es siempre, bueno, ¿para qué sirven estos trabajos? ¿No sirven nada más que para que nosotros tengamos un papel dentro de nuestras instituciones o pensar cómo esto tiene que servir para las políticas públicas, tiene que servir para las organizaciones de los pequeños productores, campesinas, tiene que servir para el Estado en sus diferentes niveles, que a veces tenemos grandes heterogeneidades, y tiene que servir también mucho para organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, me parece que eso es uno de los puntos donde se puede ver mucho el aporte posible, ¿no? Me parece que también entre las dos versiones de la tesis hubo una mejora importante, y bueno, también acá es donde nos ubicamos en un punto central en la interrelación que nosotros siempre establecemos entre la ciencia antropológica, o podría ser también la sociología, podría ser la historia, mismo el trabajo social, a veces la ciencia política y hasta la psicología también, y la economía, ni que hablar, que a veces nos olvidamos que es una ciencia social, y ciencias como las forestales, el desarrollo rural, el desarrollo agrario, ¿no? Entonces, me parece por eso fundamental el aporte y lo que tiene para decir la tesis. Después, bueno, yo tengo menos experiencia en lo que es trabajos de este tipo en términos metodológicos. Por supuesto, he consultado, he leído y también he sido jurado de varias tesis en esta línea, pero me parece que también, bueno, insisto en la potencialidad de esto y cómo está bien trabajado. Y bueno, nada, digamos, básicamente lo que digo es, bueno, pensar cómo esto se puede generar en insumos importantes para poder difundir, y, bueno, es fundamental el tema del bosque y el daño que se está haciendo por la destrucción del bosque, ¿no? Yo me acordaba cuando recién exponías que yo que bueno, me crié una parte de mi vida en Bariloche, este, eh,
en mi barrio los únicos que mantuvieron los árboles fueron mis padres, muy con una concepción de ellos, ¿no? Aparte de mi papá biólogo. Y todos los vecinos pusieron ese pasto inglés precioso, verde, que parecía una, un lugar de lujo como en las películas y dejó el árbol, ¿no? O sea, dejó los árboles porque además no se pueden cortar, pero en muchos casos cortaron árboles, ¿no? Y pusieron todo ese pasto verde inglés que parece un lugar de cuentos. Cuando nieva en Bariloche y empieza a filtrar toda la nieve, se transforma en agua, el resultado de haber generado semejante destrucción en todo el espacio del bosque es que hay unos ríos, virtualmente ríos de barro y agua, que es la nieve derretida, que como el bosque no filtra, em, eh, empiezan a caer y generando desastres, como suele pasar cuando hay grandes nevadas en los días posteriores con los caminos, sobre todo de tierra, ¿no? Y bueno, y en el caso de la casa de mis padres, del terreno, bueno, con todo, filtra el agua, el mantener el lecho del bosque va filtrando el agua y va filtrando la nieve que cuando se derrite se transforma en agua. Me acordaba mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también hay que educar con el tema forestal, el tema del bosque, los usos del bosque, estas representaciones, qué representan para los campesinos el bosque y también una vez de que se trabajen muchas cuestiones como lo esencial que es el bosque, cómo se redefinen esas representaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es lo que yo tengo para decir. Por ahí si Laura quiere comentar un poco más esto, que es en qué formatos piensa, pero en todo caso no es una pregunta para responder solamente hoy, sino irlo siguiendo pensando y también ahí es un espacio donde podemos articular el día de mañana con distintos equipos profesionales, el mío y otros equipos, por supuesto, que bueno, cuando tengamos que escribir, que representa el bosque, qué importancia tiene para los productores, hay un montón para hacer. Y por eso digo, bueno, también la tesis es un gran aporte a este campo de conocimiento y en una zona tan importante y tan particular como es la que encabeza los rankings de deforestación y de destrucción del bosque nativo y de afectación de los pequeños productores campesinos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo tengo para decir. Después, bueno, felicitar nuevamente a todos, felicitar a vos como tesista y felicitar a todo el equipo que ha trabajado y felicitar a la universidad también, que yo sé que siempre las cosas en las universidades más chicas y en lugares fuera de Buenos Aires son a veces más complicadas este, que en lugares más grandes, que en Córdoba, que en Buenos Aires, que en Rosario. Yo que me crié afuera de Buenos Aires sé que eso es así, entonces también hago extensiva la felicitación a todo el doctorado y el equipo ahí en la universidad. Bueno, Bien, ahora los jurados van a ir a una nube para determinar la nota que le van a poner a la doctorando Laura y voy a poner stop en la grabación, ¿sí? Hasta que vuelvan los jurados. Los demás integrantes, como directores, doctorando y secretaria, quedarán en esta nube. Ahora cuando los invite, por favor, a los jurados, acepten para ir a la nube que dice jurados. bien, bueno, ya una vez regresado al jurado, voy a solicitarle, no sé si se han puesto de acuerdo a uno de los integrantes del jurado para leer el acta, por favor, cuando quieran. Ahí voy a leer el acta. Un segundo. Ah, bien, bien, Vanina, gracias. En la ciudad de Santiago del Estero, a los 9 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 9 horas, se reúne en forma híbrida y mediante el uso de medios tecnológicos sincrónicos el Tribunal de Tesis constituido por los profesores doctora Carla Rueda de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, UNCE CONICET, doctor Sebastián Valverde, Universidad de Buenos Aires, CONICET, perdón, Universidad de Buenos Aires, UBA, Universidad Nacional de Luján,
doctor Juan Álvarez Iniglia, CONICET, Universidad de Cuyo, para evaluar la tesis doctoral de la ingeniera Laura Eliana Grosclaus, DNI 30.104.633, en la defensa convocada mediante resolución de la Facultad de Ciencias Forestales 2025. La tesis para obtener la defensa de tesis para obtener el título de doctora en ciencia y tecnología forestales. Se denomina las representaciones sociales sobre el componente forestal de los campesinos del sudeste de la provincia del Chaco. Fue dirigida por la doctora Miriam Ayala de la UNAF y codirigida por el doctor Miguel Braciolo de la UNCE. Después de evaluar la tesis e interrogar a la doctoranda, el jurado deliberó por aprobada con una calificación de 7. Observaciones. Esta tesis representa un importante aporte para el conocimiento de los sistemas socioecológicos forestales por su originalidad en el problema que aborda y por el enfoque interdisciplinar con las ciencias forestales, ciencias sociales y humanas. Es un importante trabajo en terreno y constituye un aporte para las políticas públicas. El manuscrito tuvo 3 revisiones, respondió a las modificaciones importantes respecto al formato, se observa la necesidad de ampliar y profundizar la discusión de cada uno de los resultados para trabajos posteriores. María Gracia. Hola, hola. Bueno, este es el momento si quieren hablar los directores, el codirector, si no tienen nada que decir, aportar, la doctora, la nueva doctorando, Laura Grosclando, puede dar los agradecimientos. Bueno, Laura, si quieres agradecer para dar el cierre a a la defensa. Bueno, sí, quiero agradecer especialmente a Miriam y a Miguel por el acompañamiento, también por las ideas. Miguel sobre todo porque rechazó varias ideas que no hubieran funcionado, y Miriam por todo el acompañamiento. Y también a Vanina y a Viviana que me ayudaron en todo este proceso. Y especialmente, como dije cuando terminaba la presentación, a Alinta Las Breñas, porque me recibió, porque financia la investigación, a la agencia experimental, a Daniela que está escuchando y me acompañó por todos lados y también revisó mis escritos, y también al jurado por sus aportes. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, siendo las 11:19, se da por concluida la defensa de tesis de la doctoranda Laura Grockler. Muchas gracias a todos.